Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia de iglesia. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este sábado de tarde, a nuestro programa número 2, donde estamos tratando las tácticas que usa el enemigo para querer controlar las mentes de nuestros hijos y también arruinar sus vidas. Esperemos que esta información sea de beneficio para cada uno de sus familias y bienvenidos, muchas bendiciones. Y bien, les invito a que junto conmigo busquen en sus Biblias, en sus celulares, la lectura bíblica de esta tarde que se encuentra en Proverbios 4:23. Es una cita muy conocida y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Nuevamente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y ahora les invito a inclinar su rostro para orar junto conmigo. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta tarde agradecemos tu presencia, agradecemos tus bondades, agradecemos este sábado lindo que nos diste. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga en cada uno de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con todos los hermanos de iglesia, Señor, que tu presencia esté en sus hogares, Señor, y que tus santos ángeles los estén acompañando. También pedimos tu presencia en este programa. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pues bien, mi querida familia de iglesia, nos encontramos ya en lo que es la segunda táctica que utiliza el enemigo para querer arruinar a nuestros hijos. Pero antes de entrar a fondo en esto, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que ya cubrimos por si alguien no ha escuchado los otros dos temas. En el tema número 1, hablamos acerca de que hay una generación especial, un remanente de jóvenes y niños que estén preparados, educados y entrenados para enfrentar una guerra, una última batalla espiritual y mental. Y nosotros como padres, como familia de iglesia, como líderes y como educadores debemos estar al tanto de las acechanzas del enemigo. Vimos que esa pelea mental, esa guerra mental y espiritual no es nada más y nada menos que el control de nuestra mente. Satanás quiere controlar la mente de nosotros y la de nuestros hijos porque quiere nuestra ruina eterna. De todas las tácticas que utiliza el enemigo, solamente vamos a hablar de 10. La número 1 fue que una vida sedentaria. El enemigo quiere que llevemos una vida sedentaria, no solamente porque nos altera nuestra salud, y hay otras enfermedades que pueden salir de una vida sedentaria, ustedes lo saben, pero también porque el enemigo sabe que sin movimiento nuestro cerebro empieza a, se empieza a dañar estructuralmente. Lo vimos la semana pasada. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama cerebelo que se beneficia mucho del movimiento. Y si no hay movimiento, entonces esta parte del cerebro y sus funciones empiezan a deteriorarse. Y también hablamos acerca de cuán importantes son las funciones del cerebelo. Entonces hablamos de movimiento, de la educación física, de cualquier actividad física que nuestros hijos puedan hacer. Nuestro cerebelo se va a beneficiar y por consecuencia su manera de pensar y la manera en que están ellos alertas y también su aprendizaje, al igual que sus emociones. Entonces, la educación física a cualquier nivel puede beneficiar, de acuerdo a cuánto se haga de educación física o de movimiento, puede beneficiar a nuestros niños. Sin embargo, hay dos tipos de áreas donde se puede llevar a cabo el movimiento. Puede ser adentro o afuera al aire libre. Vimos que es más beneficioso estar al aire libre. Y también hablamos de algo que casi no se habla como una actividad física. Hablamos de correr, de natación, de andar en bicicleta, de ir al gimnasio, de jugar canasta, soccer, cualquier otro tipo de deporte, a patinar, las patinetas también.
tantos deportes que hay y todos son beneficiosos y ayudan a nuestro cerebelo. Sin embargo, hay algo de lo que casi no se habla, que es la agricultura. Y vimos que la agricultura tiene muchísimos beneficios y también tiene origen divino. Recordemos que es algo que Dios desde un principio nos dio como trabajo, como una actividad física, no nos tuvo solamente contemplando, Adán y Eva nada más admirando la naturaleza, sino que la agricultura fue parte de su actividad física y también el jardín del Edén fue su salón de clases. Y con esto en mente, entonces recordemos que el movimiento no solamente es para tener un buen físico, es también para tener muy buena salud y evitar enfermedades, pero sobre todo de lo que estamos hablando, de mantener una mente alerta. También quisiera compartir con ustedes, ustedes pueden ver en la pantalla lo que dice 50 y 50 y con esto quiero agregar a la información que di la semana pasada y es que en los niños pequeños es importante que haya mucho movimiento porque están en desarrollo, eso lo vimos que desde que son bebés ellos ya están en movimiento y entre más movimiento tengan mucho mejor para su cerebelo. Pero conforme van creciendo, entonces ese movimiento pueden tolerar menos movimiento y estar sentados. Se dice en el área educativa que por cada año que tiene el niño es su atención, en su enfoque. Entonces, si un niño tiene 5 años, su enfoque va a estar de 5 minutos. Si tiene 8, de 8 y así sucesivamente, entonces pueden estar más tiempo enfocados o sentados enfocados en algo. Sin embargo, cuando ya llegas a los años de 10 en adelante, dijeran 10 a los 15 o 18, entonces dice los estudios de la información que quiero agregar hoy, que si van a si van a estudiar o van a estar sin movimiento, que sea de su tiempo, que sea 50 y el otro tiene que estar balanceado con la otra mitad de movimiento. O sea, si van a estar 25 minutos estudiando sentados, ya sea en libros, en la escuela o en la computadora, como muchos todavía están, ¿ok? Ese mismo tiempo que pasaron sentados sin movimiento, tienen que estar en movimiento, haciendo alguna actividad física. Nuevamente, si estuvieron 25 minutos sentados, entonces tienen que hacer 25 minutos de actividad física. Si estuvieron 3 horas sentados, entonces tienen que tener esas 3 horas de actividad física. 50-50. Entre los niños son más pequeños, nuevamente la actividad física debe de ser más que estar sin actividad física. Así que esto lo traje a colación porque como estamos bajo las consecuencias, todavía estamos bajo el COVID-19, muchos niños, estudiantes, jóvenes y adolescentes que tienen que pasar mucho tiempo enfrente de la computadora por la escuela. Entonces, sin hacer nada de movimiento físico, solamente mental, ya sea que estén poniendo atención o no, pero no están haciendo nada de movimiento físico, entonces eso se tiene que compensar al 50, así que si pasaron 3 horas, entonces son en la computadora, entonces son 3 horas de movimiento físico. Y eso es lo que les quería yo compartir. Así que comparto nuevamente lo que es la lectura bíblica para darle el enfoque a lo que vamos a cubrir esta tarde. Y dice así, sobre toda cosa guardada, o sea, de todo lo que vayamos a guardar en esta vida, ya sea lo que comemos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos y lo que hacemos, hay que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. O sea que de nuestro corazón depende toda nuestra existencia aquí en la tierra, toda nuestra vida. Y ustedes sabían, y lo he mencionado en otras ocasiones, que el corazón tiene una conexión directa con nuestro cerebro. Hay físicamente un tipo de neuronas en nuestro corazón que se conectan con la mente y también en el estómago tenemos otro tipo de células que se conectan
con nuestra mente, así que hay una conexión, nuestro cuerpo, nuestras partes del cuerpo no están independientes de lo que nuestra mente haga y piense. Entonces, de todo lo que nosotros guardemos, dice el consejo del salmista, del proverbio, que nosotros tengamos cuidado con esta parte, con nuestro corazón que está conectada con nuestra mente. Y muy bien, pues entonces, como pueden ver, ya estamos en la táctica número 2, que es la sobreestimulación. Así es, el enemigo, una de las herramientas que él utiliza es sobreestimular la mente de nuestros hijos y también la de nosotros, y eso lo sabemos. Sin embargo, vamos a ver qué es la sobreestimulación. Pues la doctora Marina Borras, una psicóloga educativa, dice así en un artículo que ella escribió: podríamos definir la sobreestimulación como la recepción, lo que recibimos, o exposición excesiva a estímulos que nos producen una fuerte reacción sensorial. Entonces, hay estímulos, hay muchísimas cosas que estimulan nuestra mente y eso es bueno. O sea, estimular es bueno, ¿ok? Nosotros como padres usamos estímulos para que nuestros hijos se motiven a hacer ciertas cosas o que ellos solos tengan ese deseo de hacer ciertas cosas, ya sea la tarea, ya sea algunas actividades en la casa, trabajos que nosotros queramos. En el área educativa también se utilizan muchos estímulos para que los niños se motiven a aprender y a estudiar. También lo hemos visto en nuestras lecciones de escuela sabática. Hay que estimular a los niños de cierta manera para que ellos capten la información y también para que estén ellos enfocados y interesados en lo que se va a aprender, en lo que se va a enseñar. El problema es que dice esta parte que es excesivo, el estímulo es excesivo y produce una reacción sensorial muy fuerte. Nosotros queremos que los niños tengan reacciones sensoriales, eso es positivo, pero fuertes ya es daño estructural. Si pudiéramos nosotros ver adentro del cerebro y cada parte del cerebro, y ver las reacciones que hay cuando son sobreestimulados las diferentes partes del cerebro, ustedes se darían cuenta qué tan importante y qué triste es que nuestro cerebro esté sobreestimulado. Ahora voy a seguir leyendo, dice, es decir, cuando nos acostumbramos, y aquí esto es una palabra clave, cuando nos acostumbramos, entonces llegamos nosotros a acostumbrarnos. Nuestros hijos llegan a una costumbre, a un hábito de recibir tanto a cada rato, en cada momento, en cada minuto. Cuando nos acostumbramos a recibir tantos estímulos, cada vez necesitamos recibir más cantidad y más intensidad. Y esta parte a mí es la que me preocupa porque dice que cada vez que recibimos más y más, entonces sí sube nuestro deseo de recibir más y con mucha más cantidad, porque ya nos acostumbramos a estar sobreestimulados, entonces necesitamos más para seguir, para saciar esa necesidad o incluso entretener a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando a nuestro cerebro solamente para ser entretenido, no para estar pensando. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay? Estamos nosotros acostumbrando a nuestro cerebro a recibir y recibir y recibir, y ya cuando no es suficiente necesitamos más, pero solamente no estamos entreteniendo al cerebro, no lo estamos entrenando, no lo estamos capacitando, no lo estamos usando para pensar independientemente, solamente estamos recibiendo excesivamente y solamente sirve como un
entretenimiento. Qué triste, ¿verdad? Así que con esta frase de este artículo pudiéramos pasar muchas horas nada más analizando esto. Sin embargo, voy a continuar, así que pasemos a la siguiente diapositiva y seguimos aquí. ¿Qué cosas estimulan el cerebro de nuestros hijos? ¿Qué cosas sobreestimulan? Como dijimos, es bueno estimularlo, es bueno que tengan varias opciones, pero aquí está el problema, ¿ok? Muchos juguetes, y ahorita estoy hablando de los niños pequeños, desde de la infancia hasta los 10 años. Muchos juguetes o exceso de juguetes está relacionado con problemas de atención, como son el ADHD, el ADD, porque hay mucha sobreestimulación con los juguetes. Entre más juguetes tienen los niños, lo más aburrido están. No sé si ustedes han observado a algún niño que tiene un montón de juguetes, pero no juega con ellos y entonces está aburrido, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que la mente, la parte frontal del cerebro se empieza a apagar, es como un switch. Creo que ya lo he mencionado hace mucho, hasta el año pasado en algunos temas. En esta parte del cerebro tenemos los lóbulos frontales, ¿ok? El derecho y el izquierdo. Entonces, aquí es como un switch que se prende y se apaga y entonces la sobreestimulación de juguetes y al tener tantas opciones en lugar de una o dos, entonces empieza a apagar esta parte del cerebro donde tomamos decisiones, ¿ok? Bueno, no nos confundamos con lo que es el cerebelo. El cerebelo es la parte donde empieza el tallo cerebral y es donde la que el ejercicio necesita, la que necesita del ejercicio para funcionar muy bien. Todo en el cerebro está relacionado, así que cuando una parte de nuestro cerebro no está bien, entonces va a afectar la otra. Y ahorita ya estamos hablando de lo que es los lóbulos frontales, entonces los niños están más aburridos. ¿Por qué? Porque no se pueden concentrar en una sola cosa. Cuando ya están jugando algo y ven otra, pasan a la otra y no la terminan y pasan a la otra. Ya cuando vemos, ya es un relajo y el niño no decidió qué hacer. Y conforme pasan los años y sigue esta estimulación, es más difícil. La siguiente sobre estimulación, que también a mí cuando yo leí toda la información, me llamó mucho la atención, es un horario muy ocupado para un niño, aunque sea para los jóvenes o a los adolescentes. Nosotros los queremos tener ocupados. Hay muchos padres que quieren tener a sus hijos ocupados todo el tiempo y no les dan la oportunidad de aburrirse, ¿ok? El aburrimiento sin tanta estimulación es bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando están aburridos, entonces su mente empieza a trabajar y empieza a ser creativa y empieza a buscar cosas que hacer. Pero esto solamente cuando no están sobreestimulados por tantos juguetes. Cuando están sobreestimulados con tanto y están aburridos, no saben ya qué hacer. Pero si les reducimos sus opciones y tienen solamente una mesa con ciertas cosas y otra mesa con otras, entonces solamente hay dos cosas que escoger. Y si se aburren es bueno, porque como nada más tienen dos opciones, van a tener que ser creativos para salir de ese aburrimiento. Y es cuando la mente se prende, estos dos lóbulos frontales se prenden y entonces eso es positivo. Ahora, lo mismo pasa con un horario muy ocupado, cuando los niños tienen muchas actividades, una después de la otra, una o después de la otra, y eso lo vemos mucho, o lo veíamos mucho antes del COVID-19. Y se levantaban los niños para ir a la escuela, después de la escuela, otras actividades, el after school y del after school, que ir a clases de esto, de ir a clases de lo otro. Son demasiadas cosas para todo un día.
A veces pensamos que mantener a nuestros hijos ocupados y en cosas académicas o en deportes es positivo. Y sí es positivo siempre y cuando no esté muy conglomeradas sus actividades en el día. Hay que dar espacio a que la mente piense y se enfoque en una sola cosa. Ok, entonces ahora vamos a ver algunas desventajas. Ya hablé acerca de algunas, sin embargo, aquí hay más. Se preguntarán ustedes, ¿por qué nada más hablar de la sobreestimulación por muchos juguetes o por un horario muy ocupado, cuando en realidad también los iPads, las computadoras, los teléfonos son una gran parte? Y sí, es una gran parte de cómo el enemigo quiere controlar nuestras mentes. Sin embargo, yo tengo una sección nada más para esa táctica. ¿Por qué? Porque a veces no le damos atención a otras maneras, como nosotros sin querer estamos sobreestimulando a nuestros hijos, que es precisamente con los juguetes, con un horario muy ocupado y también el tipo de educación que están recibiendo, ya sea en casa o en la escuela. Y con esto me estoy refiriendo a una educación formal, académica, escolar. También podemos sin querer estar permitiendo que nuestros hijos estén sobreestimulados. Eh, entonces vamos a ver cuáles son algunas desventajas. Causa estrés en nuestros hijos. Hay niños que están estresados desde muy pequeños. Vivimos en un mundo difícil, tiempo difícil, y ya estar en estos tiempos es suficiente estrés, pero les podemos causar aún mucho más estrés. Los problemas de la casa dan estrés, los problemas intrafamiliares, el crecimiento, esos son estresores. Sin embargo, estamos añadiendo más a veces sin querer ni pensarlo. Ahora, hay estrés positivo y hay estrés negativo, y el estrés negativo es el que queremos evitar. El estrés positivo es una manera también de que los niños aprendan cómo salir adelante. Hay cosas que les dan mucha alegría y están muy emocionados, y ese es un tipo de estrés positivo. A lo mejor una fiesta que tanto tiempo han esperado, el tiempo con sus amigos juntos, el verse en la escuela, eso es algo que emociona. O por los adultos, por ejemplo, el casarse, el saber que te vas a casar y vas a preparar tu boda. Es un estresor positivo, el saber que vas a tener un bebé, o sea, todo lo que lleva a tener un bebé, un embarazo, es un estresor, pero es un estresor que al fin y al cabo vas a poder ver el fruto y estás emocionado, es un estresor positivo. También la sobreestimulación genera respuestas peligrosas, y con esto me estoy refiriendo a que una mente de un pequeño sobreestimulada puede llevar a pensamientos negativos, y desde muy temprana edad estar pensando ya sea en no estar en vida o quitarle la vida a alguien más. Y antes de que empezáramos con esto de la pandemia, ya habíamos visto por años casos en las escuelas de jóvenes quitándose la vida y también matándose a otras personas y luego quitándose la vida a ellos mismos. Estos pensamientos poco a poco van creciendo, edificando y edificando hasta llegar a la acción. Y de lo que hemos estado hablando, de que nuestros pensamientos, cómo pensamos y lo que pensamos nos lleva a la acción, tarde o temprano. Y pensamientos peligrosos como a los que me estoy refiriendo pueden estar ahí por cierto tiempo, pero tarde o temprano van a llevar a la acción, y eso es lo que queremos evitar. Ahora que hemos estado más tiempo lejos de la gente, los niños por naturaleza son sociables. Entonces, si no han estado mucho contacto con otras personas, entonces eso es algo que puede afectar emocionalmente. Entonces es nuestro trabajo buscar la manera en que los niños estén en contacto, quizá no físico, pero de alguna otra manera, y es cuando vienen los electrónicos que pueden ser utilizados de una manera positiva.
pero sin exceso. Muy bien, también otra desventaja de la sobreestimulación es que los niños tengan mucha actividad, sobreactividad, lo que sería hyperactivity, hiperactividad, perdón. Entonces, están todo el tiempo aquí, brinque allá. De por sí los niños son activos y ya dijimos que el movimiento es simplemente el deseo normal para activar nuestro cerebelo. ¿Ok? Así nos diseñó Dios, el movimiento, porque esa parte del cerebro tiene que funcionar. Pero ya la sobreactividad o la hiperactividad sin ninguna razón de ser, es el peligro. Ya no hay un enfoque, ya no hay una atención, ya este lóbulo frontal está activado. Entonces puede haber peligro de agresividad, puede haber peligro de que se lastimen, puede haber peligro de desenfoque. Y, y entonces, como no hay un desenfoque y no se está pensando, entonces no se razona bien y solamente hay un razonamiento superficial. O sea, una capita, la primera capita, ok, voy a pensar, pienso pero nada más poquito. No, razono pero así, con una manita de gato. No hay un razonamiento profundo, no hay un pensamiento profundo. Y si no hay ese pensamiento profundo, entonces no hay toma de decisiones correctas. Al tomar decisiones incorrectas es parte de nuestro crecimiento, es parte de la niñez, es parte de la adolescencia, es parte de la juventud, especialmente la adolescencia y la juventud, porque es cuando están cambiando estructuralmente también, físicamente y hormonalmente. Entonces, si ustedes le añaden a esas cosas que naturalmente se dan, esos cambios hormonales y físicos que hay, a todo lo que es la estructura de su cerebro y la manera de pensar, pues los problemas se multiplican al doble o al triple. También ocasiona mucha irritabilidad. Los niños que se enojan por cualquier cosa y explotan, los niños que lloran por cualquier cosa y explotan. Entonces aquí otra vez viene lo que es los lóbulos frontales, donde pensamos y claramente, o sea, los niños no están pensando claramente y no se pueden enfocar por lo mismo. Y nuestro pensamiento, lógicamente, es superficial, y si nuestro pensamiento es superficial, nuestras acciones no, no son bien tomadas, no son bien llevadas, y puede haber muchas consecuencias. Muy bien, entonces seguimos. Pues bien, hace algunos momentos estaba yo hablándoles acerca de un horario muy ocupado con muchas actividades. Es bueno tener un horario. Sin embargo, pónganse a pensar en los niños pequeñitos, especialmente de los de preescolar y kinder, y quizás hasta a segundo grado. Así para nosotros los adultos es sobreestimulante y estresante, y del estrés malo, tener tantas cosas que hacer en el día. A veces quisiéramos que el día fuera de 40 horas en lugar de 24 para hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo me incluyo en esa lista algunas veces. Y ustedes no me van a dejar mentir que llega uno con la cabeza como que le quiere a uno estallar. Imagínense en los pequeños, cuando los queremos llenar de cosas que hacer, que queremos que todo el tiempo estén ocupados con una cosa, con una otra cosa y con otra cosa. No los dejamos enfocarse en una sola y concentrarse en una sola cosa. ¿Por qué? Porque viene esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Entonces, tomando eso en cuenta, y con esto me estoy refiriendo a las edades de niños pequeños, ¿ok? Los más pequeños, de los 2 años a los quizás hasta segundo grado, más o menos, que es donde su cerebro se está desarrollando, y esto es muy importante. Ya hablamos que los niños tienen que estar en movimiento, y entre más pequeños, más movimiento, ¿ok? Nada más como recordatorio. Entonces a mí esto me llamó mucho la atención, no solamente porque soy madre, pero también soy maestra.
¿ok? Esto es un artículo que se llama 10 cosas que hace la escuela pública para destruir el pensamiento libre o pensar libremente. Entonces, hay veces que se hace los horarios tan ocupados y llenos de cosas que entonces los niños ya no piensan profundamente o libremente, porque tienen que pensar lo que les están diciendo la maestra que piensen o que hagan. Entonces no hay tiempo, no se les da tiempo para que ellos piensen y analicen independientemente las cosas. Um, y esto lo dice la doctora Elizabeth Walling, ¿ok? Y voy a traducir, mejor dicho, resumir lo que dice esta frase en el artículo. Dice que cuando la campana suena, cuando los niños están aprendiendo del sistema solar, cuando de repente ya tienen que cambiar a hacer enunciados y identificar las partes del enunciado, entonces el niño aprende que ninguna cosa en realidad en la escuela, en este caso el área, las materias, son verdaderamente importantes o interesantes, porque aprenden como en pedacitos y no se les dio un término. Entonces, ellos aprenden y la mente aprende. Acuérdense que hablamos de que nosotros entrenamos a nuestra mente. Aprende a que nada en realidad en la escuela o en la vida es interesante o significativa. Por eso es que les decía que es importante que a los niños pequeños se les dé tiempo para explorar y pensar. Entonces, si vemos que están ellos armando una estructura con bloques o con legos y vemos que ellos están involucrados en la actividad, para nosotros quizá no es importante lo que están haciendo, están solamente poniendo bloques, pero en realidad están teniendo una oportunidad de enseñanza. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando están los niños haciendo esto? Nosotros podemos tomar esas oportunidades que podría ser teaching moments. En el momento no es algo planeado, a veces como maestros o como padres, no es algo que tú planeaste en tu día para hacer, pero es un teaching moment, un momento en que tú tienes oportunidad para enseñarle al niño y preguntarle, oh, me gusta cómo estás tú haciendo tu estructura con esos bloques, ¿me puedes decir qué estás haciendo? ¿Qué colores estás ocupando? Puedes preguntas que estén relacionadas con ese momento. Entonces, cuando el niño lleva o la niña lleva en esa actividad tiempo para pensar y explorar, especialmente a las edades que yo les decía anteriormente, es importante cuando ellos están quizá viendo, oh, encontré una catarina, una mariposa, y la van siguiendo y van viendo de qué color es y la siguen. Son momentos para pensar y explorar que a veces nosotros sin querer les cortamos y en esos momentos nosotros les estamos contrarrestando el interés en algo. Por naturaleza los niños ya son científicos y exploradores, por naturaleza. Y nosotros a veces en la escuela queremos sin querer, porque no es nuestra intención, pero a veces en la casa o en la escuela los maestros les cortan esas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, también les quiero compartir o nuevamente una parte de otro artículo, de un libro, del mismo libro que les compartí la semana pasada, Your Child's Growing Mind, El cerebro en crecimiento de tu hijo, por Dr. Jane Haley. Y dice, se los voy a traducir, había una vez un pequeño construyendo esquemas acerca de números. Entonces, en su mente, nosotros no sabemos qué él está construyendo, pero el niño estaba ya creando esos esquemas en su mente cuando tenía todos sus bloques en una fila y los empezó a contar en una dirección y luego de regreso para ver si eran los mismos. Ahí solito el niño está aprendiendo, está explorando y está pensando, ¿ok? Después, um, se le pidió al niño que si podía hacer esos bloques en lugar de en una fila horizontal hacia arriba, como una torre, para ver si los podía contar de arriba para abajo.
Convencido que 8 es 8 en cualquier dirección, él pasó de una cosa a otra sin estar al tanto que sin querer él ya estaba entrando en cosas de pensamiento abstracto y de una idea matemática, ¿ok? Entonces él simplemente estaba jugando, pero contó de derecha a izquierda, verticalmente, y luego hizo su torre, eran ocho, y se convenció él solito y ya tenía ahí una oportunidad para aprender acerca de matemáticas. Y hay veces que nosotros cortamos ese interés. Ah, y pues son cosas que nosotros quizá no aprendimos sabiendo, pero ahora tenemos esa información, así que podemos ayudar más a los pequeños. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes dos textos. El azul está en inglés y la traducción está en letra negra. Y la primera dice, la tranquilidad, la calma y la ausencia de excitación artificial fortalecen al niño inmaduro. ¿Ok? Estamos hablando de excitación artificial. ¿Qué excitación artificial hay? ¿A qué se está refiriendo? Esto fue escrito en un libro llamado La escuela puede esperar por el doctor Raymond Moore. Y con esto nos estamos nuevamente refiriendo a los pequeños niños, a los niños pequeños, perdón, que necesitan pasar tiempo haciendo una sola cosa, no tantas cosas, una cosa aquí, una cosa allá y otra cosa allá, porque están sobreestimulados. Pero aquí estamos hablando de una excitación artificial. Les dejo con esa pregunta. ¿A qué excitación artificial se refiere? Muy bien. Ahora tenemos otra que está muy relacionada y esto es del espíritu de profecía en el libro Conducción del Niño, página 127, y dice, cuanto más afectada por la excitación artificial y más armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual. Aquí tenemos más de 100 años, espíritu de profecía, y tenemos aquí lo que dice la ciencia ahora en días. Nuevamente, la educación adventista, la educación en general, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, pero la educación cristiana tiene como propósito cubrir el desarrollo de esas tres áreas, el físico, el mental y espiritual. Y los dos textos, los dos autores están de acuerdo en que debe de haber una tranquilidad, armonía, calma y más con la naturaleza, siempre la naturaleza es lo mejor. Y lo que más tienen en común es la excitación artificial. ¿A qué se está refiriendo aquí? En el caso del doctor Moore, pues podría decirse que es la computadora y todos los electrónicos, ¿correcto? Pero ¿a qué se estaba refiriendo la hermana G. de White hace más de 100 años con la excitación artificial? Pues bien, a lo que ella se está refiriendo, si ustedes pueden seguir leyendo el libro en casa, si lo tienen, también está digitalmente, se está refiriendo a libros y lecturas que son de ficción. Yo no sabía esto, pero así es. Hay muchísima lectura y había ya desde el tiempo de ella, había mucha ficción. Entonces ella estaba aconsejando a los padres que los niños no estuvieran leyendo libros que fueran de ciencia ficción, que fueran más de historia, de historias verídicas, de la palabra de Dios, más que ciencia ficción, ¿ok? Porque entonces la ciencia ficción, aunque dice la ciencia, los estudios que fomentan la imaginación y la creatividad, empiezan entonces a manipular los pensamientos de los niños y es como si estuvieran viendo caricaturas no sé qué caricaturas ahorita estén de moda,
pero si ustedes van a ver a veces a los niños jugando cosas relacionadas a lo que ven, caricaturas o películas de ciencia ficción, entonces su pensamiento cambia. Nosotros no lo sabemos ni lo vemos, pero empieza a cambiar su pensamiento y lo mismo pasaba con los libros de ciencia ficción y ahora sigue pasando lo mismo. Entonces la ciencia ficción ella no la recomendaba, pero ahora eso eran los libros de ciencia ficción. Ahora ya tenemos muchísimo más que eso. Esto yo no lo sabía, pero se los comparto a ustedes. No sé si ustedes lo sabían. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar la sobreestimulación? Pues minimizando los juguetes, tener una o dos opciones en lugar de muchas. Así los niños van a poder tomar decisiones más fáciles y a pasar más tiempo concentrados y enfocados en una sola cosa por más tiempo. También minimizar las actividades y las actividades en los horarios diarios que tenemos para nuestros hijos, ya sea en el hogar o después de la escuela. Si ustedes están en su casa enseñando a sus propios hijos ahorita que estamos en la pandemia, también considerar esas actividades y los horarios para que no sean sobrecargados y sobreestimulen a los niños. También minimizar el tiempo expuestos a Miria, a la tecnología, al mundo, a todo lo que es el mundo digital, minimizarlo más. También tomar en cuenta el contenido, tomar en cuenta el tiempo que pasan en esas actividades digitales. Evitar estimulantes artificiales como es la tecnología, es un estimulante artificial. También hablamos de películas de ciencia ficción, caricaturas de ciencia ficción, libros de ciencia ficción. Proveer más tiempo para la observación, exploración y el pensamiento, darles al niño muchísimo más tiempo para cuando están llevando a cabo una observación en la que ustedes ven que estén ellos envueltos y les esté gustando. Esto también va para los niños de primaria, los de secundaria. Si ustedes ven que el niño está enfocado en algo, traten de no interrumpir ese enfoque si es que está llevando a cabo un aprendizaje, si está explorando, para que ellos pasen más tiempo pensando en lo que ellos están descubriendo, recordando que ellos son científicos por nacimiento, exploradores por nacimiento y necesitan movimiento. También recordar que los horarios son importantes, nada más que no estén sobrecargados para los adultos y también para los niños. Pasar tiempo en la naturaleza, recordar de formar parte de esa creación que somos nosotros también, y eso nos acerca a Dios. Y también pasar más tiempo con Dios en el estudio de la palabra, también en oración. Necesitamos mucha oración como padres y como líderes, mucha oración para encontrar paz, para pedir el Espíritu Santo y también para tomar decisiones. Pasar y guardar nuestro corazón, como dice el versículo para esta semana. De toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que tocamos, y hacer presente a Cristo en nuestras vidas. Bueno, espero que esto haya sido de información y con esto les dejo en mente para la táctica número 3 de la próxima semana, donde vamos a hablar de los tremendos efectos que tiene el no dormir correctamente. Eso es otra táctica del enemigo. Él nos quiere tener o sobreactivos o sedentarios, letárgicos o sobreestimulados, pero también nos quiere mantener en un estado tan letárgico cuando no dormimos que afecta también nuestro pensamiento y nuestro raciocinio. Así que con eso los dejo en mente para la próxima semana, la táctica número 3, y terminemos esta semana, este sábado,
con una oración. Después de la oración, cantemos juntos el canto tema y también una alabanza para despedir el sábado juntos. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, nuevamente te agradecemos por tu presencia esta tarde, Señor. Agradecemos de antemano tu presencia en nuestro corazón y en nuestra mente durante la semana, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestras familias de iglesia, por nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Sé tú con ellos en los hogares, si es que todavía están en casa, en larga distancia para la escuela, Señor, pero también a los que ya están físicamente atendiendo sus actividades escolares, Señor, protégelos, sé tú con ellos, extiende tu manto poderoso y protégelos de cualquier peligro. Quédate nuevamente con cada una de nuestras familias. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana.